Somos un colectivo de profesores que hemos venido trabajando en un proceso de redes de profesionales a propósito del contexto de estallido social que sucedió en Chile en desde octubre del 2019. Y tuvimos una experiencia pedagógica con los estudiantes de Derecho organizados en el piquete jurídico. Bueno, hemos decidido realizar esta ponencia porque hemos decidido contar la experiencia del aprendizaje que tuvimos con los estudiantes de la carrera de Derecho, la organización de ellos del piquete jurídico, que se realizó precisamente para poder defender y para poder recibir a aquellas personas que habían sido violentadas en sus derechos humanos. Yo como profesor del área, profesor de la carrera en sí, en la cual los chicos son parte, de la cual son parte, ¿no? Fundamentalmente la carrera de Derecho, puedo dar fe que efectivamente estos chicos tuvieron una experiencia bastante fuerte en el sentido que tuvieron que evidenciar muchas cosas que acostumbramos a ver de manera bastante teórica. Y temas de dignidad de las personas, temas de violación de derechos humanos, temas de transgresión de la institucionalidad, situaciones que por lo demás uno, siendo profesional del área, ya con bastante experiencia, cuesta en este contexto ponerse realmente la camiseta de un profesional que defiende a las personas. Y lo cierto es que los chicos lo asumieron el reto y lo lograron demostrar con creces, ¿no? Y asimilar todo lo que las circunstancias ameritaban. Yo puedo asegurar que nosotros aprendimos de ellos incluso, porque muchas veces, quizás por los años que uno tiene, uno de repente cae en un estado de comodidad en que quizás las cosas que pasan, si son de la puerta para afuera, quizás no lo conmueven mucho. Pero sin embargo, los chicos mostraron ciertas sensibilidades que al final de cuentas a uno lo movilizaron, ¿no? Y a uno también lo hicieron ser parte de esto y efectivamente fue un aprendizaje, pero por todos lados. En lo humano, en lo profesional, en lo personal, en todo lo que significó como crecimiento como persona antes que lo profesional. Como dice el profesor Miguel, efectivamente se generó un contacto con la realidad para los estudiantes de Derecho. Principalmente ellos desde su formación a lo mejor sí manejaban el tema de los derechos humanos, los procedimientos procesales, todo lo que podían encontrar ellos en los libros, pero encontrarse con una realidad in situ, donde efectivamente habían violaciones de los derechos humanos que ellos podían recibir desde las mismas denuncias, de los mismos relatos, es súper enriquecedor para su formación. Yo creo que es algo que se tiene que recoger, es una nueva forma de aprendizaje. Yo creo que en esta oportunidad todos los chicos que participaron dentro del piquete jurídico tienen una nueva mirada de cómo llevar esta línea del derecho de una forma más humana, más cercana a la gente. Creo que es importante rescatar este ejercicio y saber que no somos los únicos que desarrollaron esta experiencia. Sería muy, muy bonito si podríamos poder rescatar también experiencia de otras universidades. Comparto lo que está diciendo Mirta y lo que también señaló Miguel. Yo creo que la experiencia que tuvo el piquete fue una experiencia rica, sobre todo en lo que tiene que ver con las vivencias, ¿ya? Los componentes emocionales que hubieron ahí, el cómo los chicos fueron dando significado a lo que fueron viviendo en este proceso al servicio de la comunidad, no es menor. Y hay un valor agregado además dado por el compromiso social en el fondo de la acción misma que se generó en la actividad con la población. Había una demanda del medio, habían personas que resultaron agredidas y aparecieron los alumnos dando respuesta inicialmente a esta demanda y aparecieron ahí en la crisis, ¿ya? Se articularon y fueron capaces también de organizarse de una manera en la que pudieron dar respuesta
a las necesidades existentes. Hubieron chicos de derecho que se dedicaron a hacer observación en calle, que estuvieron viendo las vulneraciones ahí, in situ, visibilizaron lo que estaba pasando, hicieron seguimiento de lo que iba pasando con las personas que eran agredidas y que eran después detenidas y llevadas, ¿cierto?, a la ¿cómo se llama?, cárcel. Dieron también atención para las demandas que se generaron después en relación al tema de que habían demandas, ¿cierto?, de las personas que no sabían qué hacer, por dónde tenían que ir desde los jurídicos. Estuvo el asesoramiento por parte de ellos, incluso viéndolos que cuando las personas pasaban por control de detención, habían chicos ahí al pendiente de qué había pasado con ellos. En algunas instancias, cuando estaban en cárcel, también estuvieron ahí, generando material de difusión también para educación de la población. Entonces hubo toda una experiencia articulada, que se articuló, pero en el fondo desde la espontaneidad, una paradoja, ¿cierto? Pero rica también en la experiencia y rica, yo creo que en el aprendizaje, y un aprendizaje compartido. Yo creo que los que no somos de derecho, en este caso yo soy del departamento de psicología, puedo decir que yo aprendí mucho de los alumnos, y yo creo que fue un aprendizaje en común, y de lo cual también agradezco. Compartiendo en parte lo que han señalado el resto, yo pienso que efectivamente es una experiencia enriquecedora en términos yo diría que de aplicación seguramente del conocimiento que los estudiantes han tenido a lo largo de su carrera, ¿no es cierto? Pero también creo que hay una ganancia en términos en el fondo de poder tener esta cercanía en el fondo con el dolor de los sujetos, con el dolor humano, ¿cierto? Y a este nivel, digamos, no es cualquier nivel, ¿cierto? Cuando se habla de posible violación de derechos humanos, estamos hablando de un contexto de alta exigencia, no solo por el hecho de recibir estos relatos, ¿no es cierto?, esta experiencia, sino también porque ellos como profesionales están insertos en un contexto yo diría que de alto riesgo también, en la medida que se establecen situaciones donde se presume violación de derechos por parte de organismos institucionales, ¿no es cierto?, la lógica indicaría que también hay un riesgo para ellos, para quienes atienden, para quienes, en definitiva, toman una posición política, porque en definitiva termina siendo una posición política dentro de un conflicto mayor, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que este contexto que termina siendo nefasto en términos de lo que es para la sociedad en general, termina siendo un buen lugar de aprendizaje para un grupo de estudiantes que termina desarrollándose. Entonces, en esta experiencia en particular, a mí me parece que una de las cosas que yo destacaría es justamente, como se mencionaba por ahí, el alto nivel de compromiso social, de compromiso político, ¿no es cierto?, de poner su humanidad al servicio del otro, porque en definitiva no es solamente poner al servicio mi conocimiento disciplinar, sino que en el fondo tiene que ver con poner mi humanidad, ¿cierto?, mi vida al servicio del otro, porque el contexto mostraba de que los riesgos eran variados. Refleja o alerta esta experiencia que el aprendizaje en un contexto como el que se vivió de violencia, como en un contexto real, horizontaliza la relación estudiante-profesor. Por lo tanto, aparece un aprendizaje, enseñanza, aprendizaje, y que es multi o polidialogicidad, ¿no? Con múltiples direcciones. Y eso fue una experiencia extremadamente enriquecedora, como dicen ustedes y todos los colegas que estamos aquí. Hay un nuevo paradigma que pensar sobre la educación del derecho, donde la vinculación del alumno con la realidad, en llevarlos más al campo, va a permitir que el alumno desarrolle herramientas tan importantes como la empatía, como la cercanía con las personas. Porque si bien ellos van a manejar muy bien
el derecho, los conceptos, no sé, derecho civil, derecho procesal, los derechos humanos, que aprenden derecho constitucional, todas las herramientas que ellos necesitan para poder apoyar a las personas. Es importante que se cambie la forma de enseñar ese derecho por parte de las universidades. Hay un cambio, los alumnos también son distintos, se están dando cuenta, están adquiriendo una nueva sensibilidad. Y eso pasa en todas las disciplinas. Los chicos están cambiando, necesitan estar más cerca, enfrentarse a la realidad para poder resolver problemas. Yo sentí que los niños tienen unas nuevas herramientas de comunicación, son capaces de relacionarse en sus pares y son capaces de retroalimentar también a sus profesores. De verdad que tienen algo muy enriquecedor estas nuevas generaciones, a lo que hay que sacarle mucho provecho, hay que aprender de ellos. Esto es un círculo, donde nosotros aprendemos de ellos y ellos también aprenden de nosotros otras cosas. Los chicos ya no quieren solamente conocer cosas teóricas, no solamente no quieren vivir en una torre de marfil, que yo siempre les digo, aislados del mundo. Y la carrera de Derecho siempre se ha caracterizado por ser una carrera muy individualista, ha perdido esa noción de que el abogado es una persona que trabaja para la sociedad. Y yo creo que este aprendizaje in situ que les tocó vivir, se tocó en el piquete, lo aterriza notablemente. Yo creo que es un aprendizaje de todos, no solamente de ellos como alumnos que están recién adquiriendo una profesión, sino que uno como profesional también aprendió del empuje de ellos. Yo creo que este aprendizaje fue potente desde el punto de vista pedagógico. Yo diría que dos puntos principalmente. El primero tiene que ver con, a propósito de la dinámica desarrollada dentro del piquete jurídico o psicojurídico, como también le podríamos denominar. Yo creo que habría que de todas maneras preguntarle a los estudiantes, pero desde mi punto de vista, siento que se desarrolla una práctica o una instancia de aprendizaje donde se rompe con la jerarquización tradicional del aprendizaje, ¿no es cierto? Donde en definitiva el profesor, el académico, tiene una relación de horizontalidad con los estudiantes y de ahí se va construyendo un conocimiento que rompe con los parámetros más tradicionales. A mí me parece que eso también habría que ver después la aplicabilidad de esto en otro tipo de contexto, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que eso es relevante en definitiva y termina desarrollando un contexto de aprendizaje mucho más respetuoso de los saberes de cada uno, desde las experiencias de cada uno también, ¿cierto? Porque no solamente ponemos en juego nuestro conocimiento disciplinar en este tipo de prácticas, sino que también nuestras experiencias de vida, incluso nuestro sentido común, ¿por qué no decirlo? Y en segunda instancia, yo creo que algo en lo que también es importante, que no sé si se trabaja, pero creo que es importante para entenderlo para la mayoría de las carreras de la universidad y de las carreras que se imparten, tiene que ver con la necesidad de instaurar este compromiso social, ¿no es cierto?, como un eje también articulador de todos los procesos formativos, o del proceso formativo en términos generales. En esa misma línea considero que en esto de las demandas y las necesidades, yo creo que no solo para la carrera de Derecho, yo creo que es para todas las carreras el tema de la necesidad de la vinculación con el medio, pero una vinculación que en el fondo sea potente, sea local en este caso, que la pueda hacer la Universidad Atacama, en la que estamos nosotros, ¿cierto?, una instancia donde nosotros podamos acercarnos más a las personas y poder apoyar desde las distintas disciplinas que coexisten en esta universidad. La posibilidad de estar al servicio de ellos, la posibilidad también, y pensando ahora en la carrera particular de Derecho y dado también lo que fuimos viendo en la medida en que nos acercamos también a los chicos que estaban trabajando en el piquete, quizá la posibilidad de poder reforzar en habilidades, por ejemplo, en algunas habilidades que tienen que ver más con habilidades blandas, quizá, como algo que pudiera ser también de interés y de apoyo que pudiera permitirles también al alumnado trabajar en esta relación más horizontal que señala Douglas también, incluso con los clientes, incluso con las personas que se atienden. Yo creo que pudiera ser también un aporte al trabajo. Excelente, gracias. Se nos acabó el tiempo. Esperemos que esto realmente sea una reflexión que contribuya a
el aprendizaje del derecho.